Venimos de la noche y del invierno de un gobierno de coalición del PSOE y del PP, que en una noche cambiaron nuestra Constitución porque tenían que servir como mayordomos a los especuladores. Y tenían que decirles y tenían que garantizarles que antes que pagar a los médicos, que antes que pagar las prestaciones sociales, que antes que financiar los colegios, ellos garantizaban que en nuestra Constitución se les iba a pagar los intereses. Venimos de la noche y del invierno porque con esa reforma constitucional pretendieron convertirnos en una colonia de Alemania. Y nuestro pueblo nos ha enseñado algo. Y yo cuando he venido aquí me he encontrado con caras amigas. Me he encontrado con caras amigas de gente que decidió un día que frente a la desesperanza, que frente al no se puede, que frente al que hay que conformarse, frente al no podemos hacer nada, frente al si has perdido tu empleo no tiene solución, si no puedes pagar tu hipoteca perderás tu casa, te quedarás con una deuda para toda la vida y no hay nada que hacer. Los más débiles de entre los débiles, aquellos que habían perdido el empleo, aquellos que no tenían supuestamente nada que hacer frente a los más poderosos, que eran las entidades financieras, decidieron ponerse de pie. Decidieron decirles que echar a la gente a la calle sin una alternativa habitacional era una violación de derechos humanos. Quisieron decirles que condenar a una deuda perpetua a alguien después de haberle quitado su casa es una violación de derechos humanos y que es legítimo rebelarse ante las violaciones de derechos humanos. Y frente a esa situación gritaron sí se puede y nos enseñaron algo. Y nos enseñaron algo porque miles de desahucios han sido paralizados por la ciudadanía de nuestro país. Porque mucha gente ha conseguido alquileres sociales peleando juntos, haciendo el cambio todos los días. Porque las plazas se llenaron de esperanza y la gente quiso hablar de futuro. Porque frente a la desesperanza, frente al paro, quisieron decir que era posible construir una democracia diferente. Porque dijeron que los que estaban en las instituciones no estaban respondiendo a los intereses de la mayoría, que vive de su trabajo, que está condenada al paro, sino que estaban cumpliendo los dictados del capital financiero, de los banqueros y de los especuladores internacionales, y que era necesario abrir las instituciones, abrir las puertas y las ventanas y construir una nueva democracia al servicio de la mayoría de la ciudadanía. Y se dijo antes, y cuando se abrieron esas plazas y se dijo vamos a juntarnos y vamos a hablar, y hablemos del futuro, decían, pero presentaros a las elecciones, hacer algo, porque si no vais a las elecciones no es nada. Y nosotros decíamos, alguna gente que andábamos en las plazas decíamos, sí, habrá que pensarlo, y hablar está bien. Pero cuando un grupo de gente dijo, y si nos presentamos a las elecciones y preguntaron, y dijeron, ¿cuánta gente quiere que se presente una candidatura ciudadana que plantee que las instituciones estén al servicio de la mayoría social, de los trabajadores, de los autónomos, de los empresarios, de los jóvenes? ¿Cuánta gente quiere que impulsemos un proyecto político para cambiar este país? Se echaron las manos a la cabeza y dijeron, son unos populistas. Pero no tienen futuro porque no van a sacar nada. Y llegaron las encuestas, y las encuestas de la desesperanza nuevamente decían, sacarán 0 o 1. Y frente a las encuestas de la desesperanza, las mismas que hoy intentan arrojarle a la gente a la cara, se encontraron con la realidad de las urnas, y había 5 eurodiputados que fueron al Parlamento Europeo. Y nació Podemos, y Podemos no es el cambio. Podemos son las flores de los almendros que están anunciando la primavera, porque el cambio es la gente, el ansia por poder tener derecho a vivir bien, porque la gente tiene derecho a vivir bien, porque la pobreza es una violación de derechos humanos, porque la corrupción es la condena a la pobreza. Qué grande, macho, ¿verdad? Qué grande.
Y vivimos un régimen donde dicen que el principal problema es la deuda, la desigualdad, el paro, la precariedad y la exclusión. Y se construye un proyecto político y se plantea proponer la posibilidad de un cambio. Pero Podemos no es una formación política al uso. No nos planteamos salvar a nadie. Planteamos una propuesta política en la que la gente salve a la gente, en la que en las instituciones haya gente que se deba precisamente a la ciudadanía y que cumpla el mandato, que sean carteros de la ciudadanía. Y frente a la deuda planteamos soberanía, porque creemos que a aquellos especuladores internacionales hay que decirles claro que primero, antes que pagar los intereses de la deuda, están precisamente los intereses de la gente, están los derechos de la gente. Que frente a la desigualdad está la democracia, que no es verdad que no se puedan hacer las cosas distintas. Y los griegos lo están demostrando. Los griegos han demostrado que si existe la voluntad, se puede. Y han conseguido un programa de 4 meses, una pequeña tregua, David contra Goliat. Y con esa pequeña tregua, con esos pocos fondos que les han dado, ¿qué se están planteando? Antes se planteaban unos gastos. Hoy el nuevo gobierno popular en Grecia se plantea otros. Dice que la prioridad del gasto es la gente, que la prioridad del gasto es que no se le corte la luz a la gente, que la prioridad del gasto es que no pueda haber malnutrición, cuando hay alimentos suficientes para la gente. Esa es la prioridad de un gasto social, esa es la prioridad de un gobierno democrático. Eso es hacer la democracia. Y hablamos de derechos. Frente a la precariedad y la exclusión es el momento de hablar de derechos, es el momento de hablar de derechos humanos, porque los gobiernos tienen la obligación del cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Se hace mucha demagogia cuando se plantea que Podemos está planteando que una de las primeras medidas al llegar al gobierno en Andalucía va a ser decretar la emergencia habitacional y prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Y prohibir los cortes de luz y de agua. Pero que no se equivoquen. Podemos no está planteando ninguna cosa loca. Podemos no está planteando salvar la vida a la gente porque seamos buenos. Podemos está planteando cumplir la normativa internacional en materia de derechos humanos porque es nuestra obligación. Porque desgraciadamente las instituciones en nuestro país son cómplices de las violaciones de derechos humanos, porque las 500.000 ejecuciones hipotecarias que se han perpetrado en nuestro país son violaciones de derechos humanos, porque es una violación de derechos humanos hacer lo que dice el gobierno, con una moratoria que han vuelto a prorrogar, donde dice que los niños a partir de 3 años ya tienen edad para ser desahuciados. Eso es una violación de derechos humanos. Y ahora llega el momento del miedo. Quieren volver a meternos miedo. Quieren volver a meternos miedo porque está floreciendo la ilusión, porque hay gente que empieza a tener esperanza y la esperanza es contagiosa. La esperanza es contagiosa y la ilusión también, y lo están viendo. Y han empezado a tener ellos un poco de miedo. Y quieren que la gente tenga miedo a la posibilidad de cambiar. Pero realmente lo que da miedo en este momento es seguir como estamos. Lo que da miedo en este momento es seguir con las tasas de desempleo que tenemos, y lo que da miedo es seguir con un país donde se deja a la gente fuera, donde se dejan familias sin ningún recurso, donde se desahucia a la gente y donde el Estado mira atónito como si no pudiera hacer nada. Y con sus encuestas hay que decirles que hay una tendencia, y la tendencia es la esperanza. Y la tendencia es la ilusión, porque cada vez más gente está diciendo que sí se puede, que vamos para adelante, que vamos a cambiar este país, que es posible y que el cambio empieza en Andalucía. Y en Podemos somos gente de retos. No nos gusta conformarnos, y cuando nos sacamos los 5 diputados hubiera habido muchos que hubieran sacado botellas de champán. Y no podíamos sacar botellas de champán porque nuestro pueblo lo está pasando mal. Y porque no hemos venido a ser una fuerza testimonial,
Venimos a ser una herramienta en manos del pueblo para poder cambiar esta sociedad y para poder conquistar la dignidad para las personas. Y cuando nos planteamos la marcha del cambio el 31, nos dijeron, juntarán algunos en la Puerta del Sol. Y nos sorprendimos. Pensamos que íbamos a desbordar que íbamos a llenar la Puerta del Sol. Y la desbordamos. Y centenares de miles de personas, que muchos no eran de Podemos, pero eran gente que decía, estamos dispuestos a hacer el cambio con nuestras propias manos. Queremos formar parte del proceso político de cambio en este país, porque es posible hacer un nuevo país donde nadie se quede fuera, donde todo el mundo tenga reconocidos sus derechos y donde haya una democracia, donde la gente que está en las instituciones esté a las órdenes de la gente. Y el día 20 nos hemos propuesto otro reto. El día 20 nos vamos a ir a un sitio y nos dijeron, no todo el mundo dice, cuando los cambios están en marcha hay que pasar por Dos Hermanas. Y dijimos, pues nosotros queremos hacer un cambio. Y planteamos la propuesta además. Y le planteamos la propuesta a la gente en todos los pueblos de Andalucía, en todas las ciudades de Andalucía. Y le decimos a la gente, si queremos un cambio en Andalucía, vamos a decírselo todos y todas, y vamos a llenar Dos Hermanas el día 20. Vamos a lanzarles un mensaje, vamos a cambiar Andalucía, vamos a cambiar este país, y vamos a empezar en Dos Hermanas. Y les vamos a lanzar un mensaje. Vamos a enarbolar la sonrisa como una bandera. Vamos a luchar por conquistar la alegría. Vamos a conquistar el futuro. ¡Adelante!